Buenos días televidentes de HCH Televisión Digital. Les saludamos listos, preparados la mañana de hoy sábado 30 de enero del 2020, listos aquí desde los estudios de HCH Televisión Digital en el Centro Comercial Nova Plaza, Boulevard del Norte, salida Puerto Cortés. Aquí estamos en la segunda planta, segundo nivel, están los estudios regionales o los estudios noroccidentales de HCH Televisión Digital. Hoy en actualidad, la actualidad en Honduras y en el mundo sigue siendo, obviamente, no nos podemos eximir de ese tema. La pandemia que ha provocado, lo que ha significado, lo que ha dejado la pandemia del COVID-19 en Honduras y en el mundo. Ese sigue siendo tema de agenda de los principales medios de comunicación en el mundo. Y en HCH Televisión Digital no es la excepción. Hoy sábado, por eso estamos ahí, actualidad de HCH. Vamos a actualizar todo lo que está pasando y no solo ese tema, lo que ha dejado también los daños, el desempleo, todo lo que ha dejado también paralelamente también en las tormentas ETA y IOTA en nuestro país, especialmente en la zona del Valle de Sula. Para ello, hoy hemos invitado aquí a nuestro set de HCH a esta hora de la mañana de hoy sábado al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Fedecámaras. Aglutina a 40 cámaras a nivel nacional. Fedecámaras, al ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de Fedecámaras, esta organización empresarial que tiene que ver mucho con la economía, con la microeconomía, con todo lo que está pasando, para que hablemos un poco de este tema. Y el otro que no lo vamos a pasar desapercibido también. Ingeniero Menotti Maradiaga, es un placer tenerlo hoy aquí en HCH en la actualidad sobre este tema. Buenos días. Buenos días, don Ernesto. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí en las instalaciones, muy preciosas por cierto, y que nos podamos conversar un poco y poder transmitirle a todo el público televidente de HCH el poder dar lo que hemos visto en la Federación de Cámaras de Comercio a través de las 40 cámaras de comercio, en donde nosotros pues trabajamos muy de cerca. Primero que todo, solidarizarnos y lamentar profundamente todas las personas que están contagiadas por el COVID y por otras enfermedades que han venido surgiendo a través de las tormentas ETA y IOTA. Y lamentar profundamente las muertes para todo lo que es el gremio médico, para las enfermeras, los bomberos y toda la población en general que ha perdido un pariente, un familiar o un amigo a causa del COVID. Realmente es preocupante, nos solidarizamos, pero también tenemos que ir viendo cómo poder evitar esa pandemia del hambre que viene para el país, y agradecer este espacio en donde podamos transmitir nuestra manera de pensar y cómo podemos ver y poder avanzar tomando las medidas de bioseguridad que tanto necesita el país para poder salir adelante. ¿Qué está haciendo la Federación de Cámaras de Comercio, que tiene a 40 organizaciones aglutinadas en la misma, ante los últimos acontecimientos, ante lo que ha dejado el huracán ETA y IOTA, ante toda esta situación difícil que estamos viviendo en materia económica, en materia de desempleo, realmente si el proceso de reconstrucción nacional por parte del gobierno central, ¿cuál es la percepción, cuál es el punto de vista del presidente de Fedecámaras sobre el particular? Pues, realmente nos hemos comprometido y estamos trabajando arduamente con cada una de las cámaras de comercio, los líderes empresariales y principalmente las juntas directivas, los presidentes que se han comprometido, han trabajado fuertemente desde el 15 de marzo del 2020, en donde hemos trabajado como empresarios de una empresa, los Empresarios Unidos. Hemos venido haciendo las diferentes recomendaciones, participando en las diferentes mesas del país, como la mesa MIPYME, la mesa multisectorial, y en las diferentes reuniones que hemos tenido con las diferentes instituciones del Estado, dándole nuestra opinión y los conocimientos que tenemos a través de los diferentes presidentes de cámaras con las situaciones que están viviendo y las realidades que están viviendo cada una de las ciudades y municipios del país. Realmente ha sido un trabajo arduo reconocer la labor de cada uno de las juntas directivas y los presidentes de las cámaras de comercio,
que han dicho presente y han estado activamente trabajando con Copeco, con Sinajer, con los centros de triaje, dando todo lo que económicamente apoyándolos y en otra con recursos humanos a los centros de triaje, que a veces nos damos cuenta que están sucediendo ciertos problemas, ya que medios como HCH son los primeros que los cubren. Inmediatamente nos damos cuenta, le solicitamos a un presidente que por favor nos ayude a poder averiguar qué necesidades tienen y cómo poderlos apoyar. Así que la labor es ardua, la labor, el compromiso de cada una de las cámaras de comercio, no solo con los afiliados, sino que también con el sector informal ha sido fuerte. Hemos llegado a registrar más de 700,000 capacitaciones en protocolos de bioseguridad para la micro y pequeña y mediana empresa, porque también nosotros debemos de reconocer que muchos de ellos no iban a tener la oportunidad, don Ernesto, de poder obtener los protocolos de bioseguridad, y como cámaras de comercio lo hicimos a través de este nuevo estilo de vida, a través de las redes sociales y a través de los diferentes links que se proporcionaban para que todo el mundo tuviera acceso. El mejorar la economía de un país en el orden informal o en el orden privado no solamente le compete al gobierno, obviamente el gobierno también tiene que poner de su parte, pero en el sector privado, ¿tiene la Fedecámaras algún plan para rescatar la economía? Obviamente contando con el apoyo del gobierno, pero sí, con ustedes como generadores de empleo, como generadores de mejorar la economía hondureña, ¿tienen algún plan de rescate de la misma? Hemos ido paso por paso, licenciado Ernesto. Nosotros hemos ido, primero que todo, cuando se formó la pandemia y llegaron los primeros contagios aquí al país, nosotros responsablemente empezamos primero a guardar un confinamiento y aprovechar ese momento para empezar a dar protocolos de bioseguridad de la manera virtual, y en segunda instancia también nosotros no solo fue el detener la economía, sino ver de cómo poder apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios que de manera virtual pudieran ellos vender sus productos. Así que participamos en las diferentes ferias virtuales para poderle dar oportunidad al emprendedurismo, para darle oportunidad a la micro y pequeña empresa que pudieran vender sus productos. También hemos firmado convenios con los diferentes cooperantes e instituciones del Estado, por ser el CNI, el Serinfopi, Se Emprende, y cooperantes como USAID, como el BID, como el BBW, en donde y también Empleando Futuro, que nos fueron proporcionando diferentes productos para los afiliados. Uno se les han dado kits de bioseguridad a las micros y pequeñas empresas que nos han solicitado, que dicen no poder tener acceso por falta de recursos a los kits de bioseguridad. Se les han dado auditores solidarios de manera gratuita para ir a visitar cada una de las micro pequeñas empresas. Se está trabajando en el tema de digitalización con el BID, con TSM y Empleando Futuro. Se fueron dando señalamiento ético, y también se ha venido proporcionando lo que son los planes estratégicos para algunas cámaras de comercio y kits de bioseguridad. Con Se Emprende se está trabajando el tema de digitalización, el tema de poder acceder, que más de 3,000 micros y pequeños empresarios tengan acceso a poder tener mayor conocimiento en el tema cómo desarrollar sus productos de manera virtual. Y ahorita estamos pues trabajando más que todo en cómo ver y capacitar a estas empresas que subsistieron de esta pandemia económica, cómo poder hacer para poder mantener empleos y poder ver de qué manera se pueden desarrollar sus productos. Ingeniero Menotti Maradiaga, en este tiempo que se habilitó la economía, que se abrió la economía, podemos utilizar el término, después de los 4 meses que estuvo cerrado el país, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿han palpado ustedes, han percibido ustedes que ha habido una mejoría en la economía? Obviamente no como estábamos antes de que llegara esta pandemia, antes de marzo, podemos decir, antes de que se diera el primer cierre o el cierre de la economía, que fue la quincena de marzo.
Mire, fue bien difícil, fue un año muy difícil el año pasado, porque cuando se dio la apertura de la economía, se abrió primero 2 semanas y luego volvimos a un confinamiento, porque el desbordamiento y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos provocó de que volviéramos a cerrar en los meses de mayo, entre mayo y julio. Luego que se operó, se estuvo trabajando con 2 dígitos, la mayor parte de la micro, pequeña y mediana empresa se reportaban a las cámaras de comercio diciendo de que no lograban subsistir y que iban rebajando empleados, porque con 2 dígitos muchos de ellos no lograban cubrir ni los costos operacionales. Hablemos de talleres de servicio, mecánicos, muchos de los gimnasios que no podían lograr tener la clientela, muchas de las personas que tenían barberías, salones de belleza, zapatería, decían que los clientes no llegaban en cantidad porque los dígitos los restringían. Entonces esto provocó de que muchas empresas pues decidieran cerrar y el único que estaba subsistiendo de una manera creciente fue el sector informal, porque realmente el sector informal nunca tuvo la supervisión de instituciones del Estado, sino que, como lo podíamos ver en las diferentes imágenes, ellos tenían abiertas todas sus operaciones sin restricciones, sin poder chequear lo que era el tema de los dígitos. En cambio, el sector formal sí lo hizo a tal grado de que también repercutió en el tema de las remesas. Don Ernesto, en el momento que mucha de la población me decía de que no podían tener acceso en el momento de las remesas, porque los bancos sí estaban cumpliendo el tema de los dígitos y ellos no podían ir al banco a retirar sus remesas. Así que fue realmente, no fue positivo y se tuvo que trabajar así por el grado de irresponsabilidad que teníamos todos como población y realmente no le funcionó para la micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Ante este panorama, ingeniero Menotti Maradiaga, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el panorama que ustedes observan en este momento en el horizonte económico del país? Realmente es bien difícil. Tenemos uno de los mayores problemas que tenemos, este tema de la incertidumbre que se vive a nivel nacional, que un día vamos a cierre, un día aparecen algunas personas diciendo en los medios de comunicación que vamos a cierre, a confinamiento total, otros días que regresamos a dígitos. Tenemos muchos temas. Usted pudo ver cómo salían las caravanas, usted fue testigo de cómo salieron personas en caravanas, cómo muchas empresas perdieron todo porque no hubo un readecuamiento de deuda, no hubo tampoco acceso a financiamientos blandos. También tuvimos los eventos ETA y OTA que prácticamente vinieron a dejar más personas que perdieron todo, tanto sus negocios, sus casas, y están viviendo prácticamente en calamidad y todavía tenemos gente viviendo en albergues. Realmente no es alentador el futuro y es donde nosotros hemos solicitado al gobierno. Realmente desde el 1 de enero se tuvo que salir ya con anuncios y una estrategia exclusiva para el sector micro, pequeño y mediano empresario, ya que nosotros éramos, porque yo no creo que sigamos siendo uno de los mayores empleadores del país y hemos perdido demasiada empresa que se pasó del sector formal al sector informal para ver si logra subsistir de esa manera. Sí, un momento bastante complicado desde ese punto de vista. Bastante. No, realmente no es nada esperanzador y la incertidumbre que nos está matando, eso es lo peor. Yo hago un llamado respetuoso, que debemos de estar pendientes de las comunicados y los voceres exclusivos de la mesa multisectorial, porque cuando alguien que no participe en una mesa multisectorial da declaraciones a los medios de comunicación, causa mucha incertidumbre y causa pánico, y lo que provoca es que la inversión que va a venir al país o la que se pretende salir de los mismos empresarios del país se abstengan de hacerlo, porque la misma incertidumbre, imagínese regresar a un confinamiento. Estamos de acuerdo que hay un nivel de contagio muy alto, pero usted sabe, licenciado Ernesto, lo que sucedió en diciembre, el descontrol y la irresponsabilidad que hubo en diciembre tenía que pegarnos algún día
y eso es lo que está sucediendo en este mes de enero. Por ejemplo, este tema, y con usted lo vamos a tocar en este momento, dice aquí, la circulación de la población a nivel nacional es en un horario comprendido entre 5 de la mañana a 9 de la noche. Se autoriza al sistema financiero, supermercados y comercios en general la atención a la población utilizando el 50% de la capacidad de cada lugar, solicitando a la Policía Nacional y Policía Municipal para que esta medida sea cumplida según sea el caso para los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Oro por un periodo de 15 días. El horario de circulación para la población de lunes a viernes será de 5 a 8 de la noche. Y los sábados y domingos las personas podrán circular de acuerdo a la terminación de sus dígitos de su tarjeta de identidad. Esa es la última publicación. O sea, por lo que yo estoy viendo, el mismo caos que hay en este momento, la confusión como usted lo expresa, en este momento, hoy sábado, prácticamente ya estuviera aplicado esta ordenanza, este decreto o esta ley, como usted lo quiera interpretar en este momento, ingeniero, que solamente deberían de salir los primeros 5 dígitos. Realmente hay una confusión ahí, ¿se sienten confundidos ustedes? Porque no hubo un comunicado oficial. Realmente tuvimos que haber tenido un comunicado oficial durante la semana para que la población de estos 4 departamentos supiera que el sábado se iba a salir con los primeros 5 dígitos y el domingo se iba a salir con los siguientes 5 dígitos. Muchas de las empresas están trabajando con salvoconductos y hablemos del sector agroalimentario, que es uno de los sectores más importantes y que no pueden jugar a la incertidumbre con ellos porque muchos empleados del sector agroalimentario hacen cambio de turno, unos a las 9 de la noche, otros a las 10 de la noche, otros a la medianoche, y ellos tienen que retornar a sus casas. El día de ayer hay muchos reportes de que muchos de los empleados que venían saliendo de su turno después de las 9 de la noche tuvieron que terminar durmiendo en las postas policiales y llamando a los jefes para que los fueran a sacar de allá y fueran a llevar el reporte de que venían de salir de trabajar porque no les valieron los salvoconductos. Esta desinformación y esta falta de tener un control en cuanto a los temas que se vienen delicados que vive el país, creo que nos afecta. Debemos de tener información más expedita para la población, poder transmitir todo lo que se viene trabajando en la mesa multisectorial y con SINAJER y pensar de que castigando la economía no vamos a recuperar más contagios, no vamos a evitar más contagios, porque con usted lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué sucede cuando el colaborador no está en la empresa? Se va a sus casas a jugar fútbol en la calle, a jugar en los campos de fútbol, de las canchas deportivas que tienen los barrios y colonias, a hacer reuniones entre vecinos. Y cuando menos acordemos vamos a tener un nivel de contagio más fuerte de lo que hemos estado viviendo. Ahora, también hay responsabilidad de las empresas en cuanto a una campaña, diseñar una campaña de educación, de comportamiento de sus colaboradores o sus trabajadores en la empresa, porque una cosa es cómo yo me porte en mi oficina, otra cosa es cuál es mi comportamiento saliendo de la misma. Para el caso, lo miramos nosotros, no es que nos cuentan, nosotros observamos que cuando salen trabajadores de maquila, salen con la mascarilla. Una vez saliendo del portón afuera de la maquila, ya van sin mascarilla. Ahí también cabe como que los empresarios diseñen una campaña también de mucha conciencia a sus trabajadores, a sus empleados, no solamente adentro del empleo, sino afuera. Porque usted como patrón, usted puede aplicar todas las medidas en todo momento, y la conducta de ellos afuera es cuestión de conciencia también. Por supuesto, esas campañas de concientización se están haciendo y todavía hay reportes que se levantan de las personas que están dentro de esas campañas, los líderes, y se forman y se hablan. Lo que pasa es que el hondureño sabemos que venimos de estar encerrados más de un año y nosotros los hondureños somos bien sociables. Y el problema es que las campañas de concientización y dentro de los protocolos de bioseguridad que se manejan, es que cada empleado, así como sale de su casa bien protegido, manejando el distanciamiento, lavándose las manos, manejando el gel y la mascarilla, así tiene que llegar a su trabajo.
sale de su trabajo directo a la casa, pero muchos se desvían a los bares, a los restaurantes, a las reuniones sociales, a estar en convivio en algún campo de fútbol. Y eso es lo que lleva la transmisión a sus familias. De repente ellos no se están percatando de que el no haberse lavado las manos en cuanto entran a su hogar, están transmitiendo el virus y el contagio a sus familiares. Por eso, si nosotros seguimos manejando la responsabilidad, creo que podemos salir adelante. Ya hemos visto el colapso que hay en el sistema hospitalario, cómo estamos nosotros luchando porque estos triajes todavía se mantengan, las brigadas médicas. Y ahora lo que estamos haciendo como población, y lo he visto, y he visto la solidaridad, Ernesto, es que ahora los centros de estabilización están en cada uno de los hogares, porque usted mismo ha transmitido las grandes filas que se hacen para ir a comprar un cilindro de oxígeno o adquirir el producto y para llevarlo a su casa. Quiere decir que ahora en cada casa hay un cilindro de oxígeno, un manómetro, una enfermera y a medicina. Si nosotros paramos la economía, ¿cómo va a ser la población para poder tratar a sus enfermos en sus hogares? Porque no tenemos las camas. Ustedes podrían asumir de repente, no es que los esté lanzando a la calle a protestar, ustedes como empresarios, una campaña de mucha conciencia. Por ejemplo, a mí en lo particular me llamó la atención esta semana que un grupo de médicos de las clínicas de los hospitales privados de San Pedro Sula se apostaron en una calle, aquí en San Pedro Sula, se salieron a las calles no a protestar contra el gobierno, no a protestar con el sistema de salud, no, a hacerle un llamado de conciencia al pueblo, que se cuide, porque aún ellos, que están en clínicas privadas, que de repente son los mismos que laboran en hospitales públicos también, pero aún ellos se sienten pues que están en peligro en sus vidas. Y como es una campaña, un plantón que hicieron de darle conciencia al pueblo, de repente ustedes los empresarios van a tener que salir a las calles también. Mire, vamos a tener que acompañar a los médicos y lo hemos estado acompañando. Nosotros desde el momento en que nosotros recibíamos reportes de los médicos al inicio de la pandemia que no tenían insumos de bioseguridad, en cada uno de los hospitales como empresa privada nosotros trabajamos y les proporcionamos de una manera de donación para que ellos primero estuvieran protegidos. Luego los centros de triaje, los protocolos de bioseguridad, es para apoyar que ellos no fueran a recibir toda esta cantidad de muertos que ha puesto el Colegio Médico y Enfermeras. Nosotros realmente estamos bien apesarados y lamentamos que como población no reconozcamos el esfuerzo que ellos están haciendo 24 horas, y es donde seguimos haciendo llamados, seguimos concientizando a la gente. Creo que hay una gran parte de la población que no está viviendo el drama, la catástrofe en vidas humanas que estamos recibiendo por parte de las muertes del COVID. Vamos a seguir trabajando al lado de los médicos. Sí somos conscientes de que muchas de las decisiones que se están tomando, el pueblo no las está obedeciendo. Hay un descontrol. Vuelvo y repito, cuando uno manda a dormir a sus colaboradores porque hay un confinamiento obligado, el colaborador no se queda encerrado en su casa. La mayor parte sale a ver como que si son vacaciones. La empresa privada lo hemos trabajado y lo hemos visto así. Entonces nosotros en la empresa privada le ayudamos a los hospitales a poder manejar controles, porque aquí hay empresas que les hacen pruebas cada 5 días a sus colaboradores. Hay empresas que no permiten entrar si uno no lleva una prueba COVID. Se les toma la temperatura, se les toma datos, se les hace un informe si ya tienen algún pariente enfermo para poder proceder y mandarlo a los diferentes centros de triaje o al mismo Seguro Social. Pero si se nos quita el poder apoyar a nuestros colaboradores, prácticamente estamos dejando a merced de ellos mismos. La asociación o la Federación de Cámaras de Comercio, Fedecámaras, podría diseñar alguna campaña publicitaria en los medios de mucha conciencia, como lo han hecho o lo están haciendo, tengo entendido, los de la Asociación de Maquiladores y otras instituciones que aglutinan cierto sector de la economía nacional. ¿Podría la Fedecámaras hacerlo también, ingeniero Maradiaga? Nosotros hemos venido trabajando a través de la mesa multisectorial con la campaña que vienen
fungiendo en la mesa multisectorial para evitar la cantidad de contagios, hemos trabajado al lado. Nosotros manejamos en nuestras redes sociales cualquier cantidad de campañas pidiéndole a la población que si no tiene que salir, que se quede en casa. También hemos hecho campañas para el uso de la mascarilla, del gel distanciamiento. Pero mucha gente cree que ya el COVID, como apareció la vacuna, cree que ya se escapó, que si ya le dio una vez no le va a volver a dar, que si ya lleva más de 10 meses de no haberle dado, y cree que ya se salvó. Cree que ya se salvó. El COVID no se va hasta el 2023. Estoy seguro que ni el 2022 vamos a poder salir de esta pandemia sanitaria que estamos viviendo, y debemos de venir y seguir con los mismos cuidados que manejamos en el 2020. Bueno, vamos a una pausa, compañeros de los estudios de máster. En este momento vamos a hacer un pequeño enlace y vamos a publicidad, luego volvemos, continuamos aquí compartiendo con el presidente de Fede Cámaras, ingeniero Menotti Maradiaga, analizando toda esta situación que está aconteciendo en el país, que tiene que ver con la pandemia y con todo esto, lo que ha dejado el Iota y el ETA en la zona del Valle de Sula. Ingeniero, cuando regresemos de la pausa de publicidad, le pregunto a usted, me contesta cuál ha sido realmente la postura, cómo evalúan ustedes la postura del gobierno en todo esto. ¿Me parece? Me parece. Me lo contesta después de publicidad. Vamos a pausa y ya volvemos.